Bueno, continuamos en esta cápsula. Vamos a seguir con los principios retóricos de la interpretación jurídica y vamos a hablar ahora sobre el principio o argumentación, la interpretación por analogía. Y vamos a empezar diciendo que justifica trasladar la solución legalmente prevista para un caso a otro distinto no regulado por el ordenamiento jurídico, porque es semejante al primero. En el derecho mexicano, de forma similar a lo que sucede en los sistemas jurídicos de tradición romana napoleónica, el artículo 14 de la Constitución, interpretado a contrario sensu, expresa esa misma concepción, al indicar en los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía, y aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata. A partir de aquí se pueden identificar los cuatro elementos presentes en la interpretación por analogía. Una norma tal que regula un supuesto tal al que aplica la consecuencia jurídica tal. Otro supuesto es si tal no regulado por ninguna norma. La semejanza entre los supuestos tal uno o el segundo ejemplo o tercero y la identidad de razón entre los supuestos. En virtud de todo esto, y por medio del argumento analógico, se justifica la aplicación de la consecuencia, también al supuesto. Y los problemas de aplicación de la interpretación son fundamentalmente los derivados de la determinación de la existencia de la laguna y de aplicar la semejanza e identidad de razón de los supuestos. Tradicionalmente se ha entendido y de esa concepción exponente la definición de analogía del artículo 14 constitucional, que este argumento es un instrumento de integración del ordenamiento y es decir, el método por excelencia para solucionar las lagunas del ordenamiento y cumplir así el deber para los jueces de resolver todas las controversias, incluso en caso de silencio, oscuridad o insuficiencia de la ley, que es el artículo 18 del Código Civil, y partiendo de esta concepción, la analogía parece que tiene que intervenir cuando se detecta una laguna en el ordenamiento y solo en esos casos. Por esta, para esta noción tradicional de laguna, sus notas más relevantes serían solo es posible comprender la noción de laguna partiendo de la idea de un ordenamiento completo, o en un sistema tendencialmente completo con vocación de regular todos los casos posibles. La aparición de una laguna es considerada un fallo, una deficiencia del sistema, de la medida en que su plenitud no ha sido perfectamente explicitada o las lagunas que se detectan en el ordenamiento serán siempre lagunas aparentes o provisionales que el juez puede y debe solucionar por medio de los instrumentos que se ponen a su alcance. También tenemos la interpretación a contrario sensum y aquí podemos decir que justifica excluir la aplicación de la consecuencia jurídica prevista por una norma para un determinado supuesto de hecho, a otros supuestos de hecho diferentes a los expresamente mencionados por ella. Con palabras de Tarelo, es un argumento por el que, dado un enunciado normativo que predica una calificación normativa de un término perteneciente en un enunciado destinado a un sujeto o a una clase de sujetos, y se debe evitar extender el significado de aquel de tal modo que comprenda a sujetos o clases de sujetos no estricta y literalmente incluidos en el término calificado por el primer enunciado normativo. El argumento exige la existencia de una laguna jurídica y es preciso, por lo tanto, que el supuesto de hecho que debe resolverse no se encuentre contemplado expresamente por ninguna norma del sistema. La estructura de este argumento o interpretación puede ser reconstruida a partir de estos tres elementos. Una norma cualquiera que regula un supuesto cualquiera al que aplica la consecuencia jurídica. Otro supuesto cualquiera no regulado por ninguna norma y el argumento a contrario justifica excluir la aplicación de la consecuencia tal y también en un supuesto. Ahora, como se puede ver, el argumento se basa en la presunción de que si el legislador ha regulado expresamente una hipótesis, entonces
esa regulación se refiere a esa hipótesis y solo a ella, rechazándose su aplicación a cualquier otro caso distinto del expresamente contemplado por el legislador. Y los rasgos que suelen mencionarse como más característicos de esta forma de razonamiento sería este. En primer lugar, el argumento es considerado un instrumento de la interpretación gramatical en dos sentidos, en cuanto que la actividad interpretativa llevada a cabo por medio de este argumento no sale fuera del texto a interpretar. Es decir, se trabaja exclusivamente en un nivel lingüístico y en cuanto que supone el respeto de la letra que se convierte en la única guía para la atribución de significado, o en segundo lugar, sirve para motivar interpretaciones restrictivas. También el argumento contrario se basa en la voluntad del legislador racional y también el postulado del legislador racional oculta la debilidad de los resultados obtenidos por este procedimiento interpretativo. Ahora tenemos el argumento o la interpretación por mayoría de razón o a fortiori y podemos decir que, en palabras de Tarelo, es un procedimiento discursivo por el que, dada una norma jurídica que predica una obligación u otra calificación normativa de un sujeto o de una clase de sujetos, se debe concluir que valga, que sea válida, que exista, u otra norma que predique la misma calificación normativa de otro sujeto o clase de sujetos que se encuentran en situación tal que merecen con mayor razón que el primer sujeto o clase de sujetos. La calificación que la norma establece para el primer sujeto o clase de sujetos. Y dicho de otro modo, justifica trasladar la solución legalmente prevista para un caso a otro caso distinto, no regulado por el ordenamiento jurídico porque merece esa solución legal con mayor razón. Entonces, a partir de aquí, podemos enumerar características, condiciones de utilización más relevantes y puede ser que exige como condición previa para su utilización el silencio del legislador sobre la hipótesis dudosa. Cuando se aplique el argumento, hay que contar con dos supuestos: el expresamente previsto por el legislador en un precepto y aquel al que se le debe dar una regulación jurídica por medio precisamente del argumento a fortiori o con mayor razón. También, más que un argumento interpretativo en sentido estricto, es un método de integración para llenar lagunas legales, en definitiva, un instrumento de interpretación extensiva o analógica. También se basa en la mayor razón y en la presunta voluntad del legislador, y esto quiere decir que se considera que la conclusión obtenida por medio de este argumento refleja la voluntad implícita, y por esto no se entiende que estemos en presencia de una laguna, de una imprevisión del legislador, sino que éste ha querido llamar la atención sobre algunos casos más frecuentes o típicos que son los mencionados, pero que implícitamente estaba teniendo en cuenta todos aquellos casos que merecen con mayor razón que los previstos la regulación dictada. También esta mayor razón constituye el núcleo del argumento a fortiori, ya que es lo que se presume que tuvo en cuenta el legislador para no incluir ciertas hipótesis en la previsión legal. También podemos mencionar o podemos continuar ahora con la interpretación teleológica o el argumento teleológico y vamos a hablar de este diciendo que la primera circunstancia relevante para la interpretación teleológica encuadrable dentro del criterio funcional sería la finalidad perseguida por la legislación. Y el argumento teleológico, por lo tanto, justifica atribuir a una disposición normativa el significado que se corresponda con la finalidad del precepto, y por entenderse que la norma es un medio para alcanzar un fin. Su fundamento es la idea de que el legislador está provisto de unos fines de que los que la norma es un medio, por lo que la interpretación debe tenerlos en cuenta. Dentro del argumento, la interpretación suelen considerarse finalidades, y son finalidades diversas como el fin del precepto concreto objeto de interpretación, el fin general de la materia regulada,
los fines genéricos del derecho o incluso los fines de la sociedad. Por esto, es fácil comprender que la mayor dificultad para la utilización del argumento o la interpretación reside en cómo determinar la finalidad de una regulación. Por un lado, si se obtiene del texto objeto de interpretación, el argumento teleológico se confundiría con el criterio gramatical. Por otro lado, si la finalidad se investiga teniendo en cuenta otros enunciados o documentos normativos, el argumento teleológico se acerca mucho al criterio sistemático. De cualquier modo, independientemente de estas dificultades, se puede dudar razonablemente si el fin de una norma jurídica o de la regulación de una concreta materia no es más el resultado o la consecuencia de la interpretación que un medio para llevarla a cabo. Por último, no es algo evidente que las normas jurídicas posean una finalidad distinta y autónoma de la que se propuso su autor. Y esto quiere decir el legislador, por lo que no habría diferencia entre el argumento teleológico y el argumento psicológico. De cualquier modo, su uso está muy extendido en todos los tribunales y también en la jurisprudencia del Tribunal Electoral. Por ejemplo, podemos mencionar una parte que nos dice de la interpretación sistemática de los artículos 41, párrafo segundo, fracción cuarta y 99, párrafo cuarto, fracción quinta de la Constitución Política del Estado Unidos Mexicano y tercero, párrafo primero, y noveno, párrafo tercero, 11, párrafo primero, inciso B, 25 y 84. Párrafo primero, incisos A y B de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, se desprende que uno de los objetivos o fines de los medios de impugnación en materia electoral consiste en establecer y declarar el derecho en forma definitiva. Y esto es definir la situación jurídica que debe imperar cuando surge una controversia entre dos sujetos de derecho, no solo respecto del actor, sino también de su contraparte, incluidos los probables terceros interesados. El objetivo mencionado hace evidente que uno de los requisitos indispensables para que el órgano jurisdiccional electoral pueda conocer de un juicio y dictar la resolución de fondo que resuelva la controversia planteada consiste en la viabilidad de los eventuales efectos jurídicos de esa resolución. Y esto es que exista la posibilidad real de definir, declarar y decir en forma definitiva el derecho que debe imperar ante la situación planteada. Tal requisito constituye un presupuesto procesal del medio de impugnación que en caso de no actualizarse provoca el desechamiento de plano de la demanda respectiva o el sobreseimiento del juicio. En su caso, toda vez que de lo contrario, se estaría ante la posibilidad de conocer de un juicio y dictar una resolución que no podría jurídicamente alcanzar su objetivo fundamental. Entonces, como puede observarse en esta tesis, el tribunal obtiene la finalidad de los medios de impugnación en materia electoral a partir de la interpretación sistemática de disposiciones constitucionales y de la Ley General de Medios de Impugnación en materia electoral. Pero igual que sucede con otros usos de la interpretación sistemática, su combinación con el argumento teleológico tiene una función productiva de normas, ya que en la práctica la finalidad obtenida por medio de la interpretación combinada de dos enunciados actúa como una norma jurídica que asigna una consecuencia jurídica a un supuesto de hecho, más que como un criterio de interpretación que permite atribuir un significado de una disposición y justificarlo. Hasta aquí terminamos esta cápsula.